Es el Salmo 80. Recién lo estaba leyendo y le puse un poquito de música. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Elohim, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Elohim, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh pastor de Israel, oh pastor de Israel, oh pastor de Israel. Aló. Vamos a dar comienzo a este estudio que tenemos para el día de hoy. Antes de todo os quiero decir que recordar que nuestro pueblo en Israel todavía está en guerra y no sé en qué medida están observando, mirando las noticias y si están al tanto de lo que sucede. Pero bueno, yo solo les quiero contar un detallito pequeño, un suceso que tuvo lugar hace 2 semanas, hace 2 Shabbat. Ya saben que hace 2 semanas se celebró la festividad del gozo de la alegría de la Torá. Algunos festejaban a Elohim en honor a la Torá y al Elohim de Israel. Otros festejaban teniendo atrás, bailaban por la paz, teniendo un gran Buda atrás. En el mismo Israel venerando otra cosa. Pero no eso es el asunto. ¿Qué hacían unos, qué hacían otros? Quiero hablar un poquito sobre esta experiencia de una sinagoga de Israel que se encontraban ya reunidos para celebrar este gozo por la Torá. Y mientras celebraban, pues se escucharon desde la sinagoga, se escuchó desde afuera las explosiones. Y bueno, fue una casualidad la primera, pensando que ocurre
algo, bueno, puede haber un cierto ruido, pero ya la segunda, la tercera, la cuarta vez, cuando comenzó a activarse el escudo de protección antimisiles, ya empezaron a percatarse ya del movimiento de la policía, de los soldados, ya que algo grande sucede. Hasta un cierto momento cuando cierto personal del ejército, de la policía, pues tocaron la puerta de la sinagoga, quiso hablar con el rabino y aquí les comentaron, porque preguntaron qué sucede. Y los del ejército le han hecho mejor que no lo sepan, porque no es muy agradable centrarse a saber tanta desgracia, tanta muerte, tanta brutalidad que manifestaron los de esta organización terrorista. Supongo que ya vieron noticias que más de 40 niños fueron decapitados, bebés, mujeres violadas, pues los hombres ya cortados, personas cortadas ya en trozos, en pedazos. Bueno, quemados vivos, las mujeres después de que lo violaron, los niños también. Demasiados, no se cuenta tantos, pero creo que hay más de 2000 ya muertos en Israel. Y claro, se le aconsejaron para que permanezcan encerrados en la sinagoga hasta que se establecen las cosas. Así que estaban ya en un día de Shabbat, como hoy estamos nosotros también aquí, ya pronto. ¿A cuándo baja el sol aquí? Pronto aquí ya bajará el sol, porque aquí así estamos en Rumanía. Ya vamos a pasar en la semana, el primer día de la semana. Pero siempre lo digo, estoy con ustedes ya como un otro Shabbat. Ya abajo dice Mariana, mi esposa, el sol. Estando en el Shabbat es un día de gozo, un día de festividad, una Mikra Kodesh, un Yom Tov, un día alto de reunión. Y por lo tanto, en un tiempo incluso de guerra, ¿qué pueden hacer? Así que mientras bailaban y recibieron esta noticia, ¿qué creen que hizo? ¿Qué instrucción dio el rabino? Pues seguir bailando más fuerte. No, porque es así como nosotros celebramos, aún en tiempo de aflicción, en tiempo de guerra, honramos al Elohim de Israel, porque la victoria, la fuerza, el poder no depende tanto de lo que nosotros podemos hacer, ya que en la mayoría de los casos no podemos hacer nada, pero nuestra disponibilidad de gozarnos delante de Adonai invoca que Él obre maravillas y que actúa a favor de sus hijos. Esto fue una actitud buena. Creo que otros quizá lo pueden malinterpretar como se pueden gozar mientras hay muerte, hay sufrimiento, pero igual Shabbat es un día de gozo, ¿vale? Si recordamos las historias del pasado, las grandes batallas que se dieron en el Tanaj, que están presentadas, todas fueron acompañadas de shofar, de trompeta, de música, de alabanza, de gritos fuertes, de grandes trúas, ¿vale? Y por eso nosotros, pues, aunque estamos con un ojo mirando lo que sucede en nuestro pueblo aquí en Israel, en esta tierra que va a ser nuestra tierra, seguimos donde estamos, esparcidos, diseminados, pensando, orando por ellos y también celebrando como ellos también celebran. Algunos de los soldados, de los hermanos Yehudim que están en el ejército, han dicho que la mejor forma de honrarles es mostrar que somos gozosos y que somos un pueblo unido. Así que vamos antes de comenzar este estudio, a orar. Espero que todos tengan en vuestras oraciones lo que sucede, lo que están allí, acompañando. Te pedimos, nuestro Elohim de Israel, tu bendición para este día, porque es tu día sagrado, un día de reunión donde nos llamaste a estar gozosos delante de ti, donde nos llamaste a abrir las escrituras y alimentarnos, para sacar fuerza, para edificar nuestra emuná en base a tus principios. Te agradecemos por todas las y cada una de las bendiciones que nos diste hasta esta semana, por cada experiencia buena o incluso por las malas, porque todo lo que viene en nuestra vida están preparadas, tienen el propósito de ayudarnos a mejorar, de acercarnos más hacia ti, de aprender
a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, hacer reflejar mejor tu identidad. Te pedimos tu apoyo para que sobre tu pueblo Israel, todo tu pueblo Israel, los que están en este país israelí como los que están en todas partes del mundo, que tú seas como fue la canción del hermano Juan, que tú seas, te levantes como pastor de Israel y que cuidas a este rebaño tuyo, según tus normas, según tu justicia, según tu misericordia, para que intervengas y des la victoria, en primer lugar, a tu nombre y a tu pueblo. Te agradecemos por tu presencia, por tu ruaj, por todo lo que haces en nuestra vida, en todos los momentos por cual tus hijos pasan. Tu nombre sea honrado, nuestro Rey y Redentor Yeshua, y tu Padre también, que sea exaltado por todo lo que hacemos, por todo lo que tú haces, Yeshua, a nuestro favor. Amén. Bueno, estamos compartiendo la quinta parte del libro del Levítico capítulo 14. Ya vemos aquí el reglamento. Estamos estudiando los reglamentos para la tzarat, para una persona que está afectada por la golpeada prácticamente o castiga, que ha recibido el castigo, que más bien es una bendición, la tzarat, porque el propósito de la tzarat es mostrar hacia afuera, sobre la piel, que hay o sobre la ropa, como vamos a ver sobre las paredes de la casa, que hay un problema interno. Entonces la tzarat, antes de que sea una maldición, es una bendición, porque su propósito es que funcione como la temperatura, como la fiebre, ¿vale? Cuando hay fiebre, entonces el cuerpo reacciona, tira un mensaje de señal, atención, hay un problema, ¿vale? Hay un bicho, hay un parásito, hay algo que no funciona dentro del cuerpo. Esto es el trabajo de la tzarat, mostrar en el exterior que dentro hay un problema que se tiene que ajustar, que se tiene que arreglar antes de que pase a ser un problema verdadero, ¿vale? Entonces, el capítulo 13, el capítulo exactamente, dar un aviso, trata sobre la tzarat, ¿vale? Por eso el título que hemos puesto a los dos capítulos son los reglamentos para la lepra. Pero dentro de esos capítulos tuvimos una sección que todavía la estamos estudiando, para la persona que sí pasa a tener recuperación, va a recuperar su salud y así librarse de la tzarat, ¿vale? El término en hebreo para una persona que ha sido golpeada con la tzarat es igual metzorá, que se suele traducir como leproso, ¿vale? Un metzorá es una persona que padece de tzarat. Bueno, hemos estudiado el reglamento los reglamentos para la purificación, para el ritual de purificación, los deberes que corresponde a una persona, un metzorá, que se ha recuperado o está en proceso de recuperar su salud y quiere volver dentro del campamento, dentro de su casa, a su familia, dentro del campamento de Israel, para volver a poder orar, a dirigirse, a beneficiar de las cosas que Elohim de Israel provee, ¿vale? Acercarse al templo. Entonces, en la parte 4 de este estudio del capítulo 14, hemos visto el proceder, hasta los primeros 4 partes hasta ahora, hemos visto el proceder para una persona normal y común, los reglamentos, las instrucciones, los deberes que le corresponde a un metzorá sanado, hacer para que así vuelva a ser declarado limpio, ¿vale? Hemos visto en el capítulo 14 que una persona, tantas veces repetidas, que el sacerdote, si observa que hay tzarat, que hay lepra, bueno, como se entiende, a esta persona se declara impura. Entonces, para que una persona pase a volver a ser declarada pura, necesita pasar por cierto proceder, cierto ritual, ciertos reglamentos que, más que ser meros rituales, son instrucciones de vivencia, instrucciones de procederes, de actitud que nosotros tenemos que
aprender, porque más que hablar de la lepra, estamos hablando del pecado. Y en ese sentido, por igual, todo lo que estamos aquí, todo el pueblo padeció y padece todavía del pecado, ¿vale? Entiéndase, Sara. Entonces, para todo este tipo de padecimiento hay un proceder, algo que nos corresponde hacer para enmendar este mal caminar, mal pensar, mal actuar, mal hablar, ¿vale? O mal ver, ¿vale? Todo esto lo hemos explicado en la parte anterior, pero ahora en la parte 5, a partir que comienza, donde empieza nuestro estudio, a partir del verso 21, se presenta una cierta indulgencia que se le concierne al pobre, quien solo tenía que presentar un cordero en lugar de 3, ¿vale? Una persona normal tenía que presentar 3 corderos, hemos visto en los versos anteriores en detalle cómo se presentó y lo que significó. Por lo tanto, esta quinta parte va a ser un poquito más breve porque no vamos a repetir cada explicación, porque el proceder es el mismo. El significado del proceder ya se presentó, por lo tanto vamos a saltar repetir todos el proceder y todo el significado, ¿vale? Para el que quiere entender, porque tenga en cuenta lo que ya se explicó en las partes anteriores. No sé si se han preguntado en algún momento desde cuando conocen la Biblia y han visto qué bendiciones dispuso él para el Elohim de Israel, para el pueblo de Israel. No sé si se han preguntado cómo hace que un hijo del Elohim viviente pase a ser un pobre. ¿Qué es un hijo del Elohim viviente? Pues uno que es heredero, que tiene acceso a todas y cada una de las bendiciones del Elohim de Israel, del Elohim viviente, ¿vale? Todo lo que tiene lo hereda el hijo. Como hijo, pues se supone que no debe faltarle nada. ¿Cómo es posible que un hijo del Elohim viviente, del Elohim de Israel, que dotó a Israel con tantas poderosas bendiciones, promesas de bendición, se hable sobre el pobre? Se hable sobre el que es un pobre. En la Torah está escrito que mientras los hijos de Israel cumplen con diligencia todas y cada una de las condiciones del pacto hecho por Adonai a favor de ellos, no habría pobres o necesitados dentro del pueblo de Israel, ¿vale? Eso es palabra, es promesa, no son lo que nosotros creemos, lo que opinamos. Le voy a citar, como de costumbre, una serie de textos. Ustedes lo pueden apuntar mientras estoy hablando, presentándolos, pueden leer, ¿vale? Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 15, versos 4 al 6. Shalom, mi hermana Diana. Bienvenida. Entonces, espero que tengan en cuenta las citas que les voy a dar y que ustedes las lean. No las voy a citar yo para que así tengan un poquito de deber, porque si les sirvo todo, ustedes no abrirán la Biblia nunca. Entonces, bueno, estoy diciendo en broma, creo que todos estudian, todos la tienen delante. Al menos los que están en el grupo de HAD, los que por aquí hacen tarea en la comunidad. Eso ya lo sé seguro. Mira aquí, hermano Gamaliel. Siempre con los deberes, ¿vale? Deuteronomio 15, verso 4 al 6, declara que mientras el pueblo de Israel obedece en la Torá, todas y cada una de las bendiciones que están representadas en como algo que el Elohim del cielo, el Elohim viviente, provee al pueblo de Israel, serán derramadas sobre este pueblo. Pero, como él también, el Elohim de Israel, sabía que este pueblo nuestro es así como está descrito, terco y duro de cerviz, ¿vale? Que no cumplirían con este deber, a la bendición de prosperidad y gozo se añadió un reglamento. Así que les recomiendo que sigan la lectura del verso 4 al 6, la bendición, para ver que desde el verso 7 hasta el verso 11, ve aquí que se añade un apartado que no debería existir. Si nosotros, como habló en el caso de Abraham, yo sé que después de él mandará a sus hijos que guarden, que obedezcan. Si el Elohim de nuestro pueblo hubiera sabido que nuestro pueblo fuera obediente a las normas de la Torah, este reglamento desde el verso 7 al 11 no debería haber existido en la Torah.
Pero porque Él es Chesed, en realidad, porque Él es bueno, y porque ve, porque no solo es nuestro pastor, Él también es el que provee. Y provee porque ve desde antes. Él es Elohim Roí, el que me ve. Entonces, porque vio lo que sucede con este pueblo hasta el presente, proveyó. Se hizo Elohim Jireh y proveyó para nuestro pueblo una norma para que me ayude a mi bendición. Si no fuera por eso, hoy no estaríamos aquí hablando de estas leyes, de esta indulgencia preparada para el pobre y el menesteroso. Si prestarán atención a las palabras de sabiduría, que ustedes pueden leer, ¿vale? En Proverbios capítulo 13, verso 4 al 18. Bueno, yo les voy a dejar, ya saben, siempre me gusta cumplir con lo que está en Apocalipsis 1, verso 3. Es una de mis citas que lo estoy mostrando a través de hecho, para proveer una bendición para el que escucha este audio, esta presentación, la cita, y para el que lee. Y por eso lo voy a dejar por escrito, ¿vale? Todo lo que estoy hablando, casi, bueno, la estructura de toda esta enseñanza, de todas las enseñanzas principales, quedarán escritas en una guía de estudio para el que quiere leer, que la tenga delante, ¿vale? Pero mientras tanto, pueden leer Proverbio capítulo 13, desde el verso 4 al 18. Si prestan atención a las indicaciones, a las palabras de sabiduría, comprenderán que la necesidad o la pobreza en la vida de un hebreo es consecuencia de una actitud impía. ¿Vale? Impía es la vida de una persona que dice que es impío e inmundo, es la vida de una persona que es afectada por la tzarat. ¿Vale? Por lo tanto, él tenía que ir de un lugar al otro declarando impuro, impuro. ¿Por qué? Por una conducta que al mal hablar, es como en el caso de Miriam, que quedó aquí como ejemplo, al mal hablar de su prójimo, de su hermano en este caso, aunque en cierto contexto tenía ir razón, aún con razón, al hablar mal, un pensamiento negativo, trae como consecuencia impureza. Por lo tanto, induce o no induce en el pecado, resulta en pecado. Y esto pues llevará, porque una lleva a la otra, a la pobreza. ¿Vale? Proverbios 13, verso 4 al 18. Esto quiere decir que una persona con una actitud impía, ¿cómo pasa a ser? ¿Cómo llega en la pobreza? ¿O por qué una persona que tiene una actitud impía llega a la pobreza? Pobreza puede ser de la clase que sea, física, porque me falta money. Eso, este lenguaje creo que lo entienden todos, ¿verdad? Todos los países me falta money. Ese es internacional. O puede ser de una falta de riqueza espiritual, porque tiene una baja imagen de sí mismo, una baja estima, porque está, como dijo una persona que se salió del grupo, tengo una vida miserable. ¿Vale? Una persona que se compadece es una persona que está pobre en su espíritu, en su mente, en su corazón. ¿Vale? Eso es. ¿Cuál es la razón? El pecado. ¿Qué tipo? Eso no importa tanto. Cualquier tipo de pecado trae impureza y por lo tanto a la pobreza, trae la pobreza. Por lo tanto, para que uno llegue a ser un pobre, debe que ha fallado el blanco de la Torah. Esto quiere decir que ha llevado una vida en adversidad al reglamento de la Torah y como consecuencia por elegir separarse del Elohim de la vida, la necesidad, la escasez de todo tipo pasó a ser algo natural en su vida de día a día. Comprenden que el estado de la pobreza es solo una fase que debe ser temporal y no permanente. Todo pobre, si regresa en Teshuvah para volver a guardar las normas del pacto, su desgracia se esfumará dando lugar al gozo por todas las bendiciones que le sobrevendrán. ¿Vale? Eso es lo que estamos enseñando y aprendiendo aquí, que todo lo que hemos caído durante 6.000 años, Adonai nos dispuso por misericordia 1.000 años para recuperar
hacer teshuvah de vuelta, ¿vale? Es decir, dar un giro completo y encaminarnos hacia el Adán, hacia el primer Adán, ¿vale? Que fue hecho a imagen y semejanza de Elohim. Entonces, una persona que pasa a ser pobre desde la perspectiva financiera o espiritual, lo único que tiene que hacer es hacer un giro, este teshuvah, arrepentirse y volver a buscar, a recuperar lo que ha perdido, ¿vale? Que ha perdido, porque una persona que se comete el pecado que sea, se separa de la fuente de vida, levanta un muro de separación, es lo que hace el principio activo de la tzara, del pecado, separa a la persona de su creador. Por lo tanto, para volver a recuperar esta conexión, necesito volver hacia él y hacer el camino al revés. Ahora, ¿qué significa hacer el camino? ¿Qué me corresponde hacer? ¿Qué se hace? Porque muchos dicen, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Sí, las escrituras menciona. Se te ha dicho, hombre, lo que es bueno, lo que otra cosa quiere Adonai de ti, ¿qué te corresponde hacer? Entonces, es lo que estamos estudiando. Desmenuzamos las leyes para entender qué cosa corresponde a una persona que fue contagiada, afectada, golpeada por la tzarat, a causa de su pecado, y cómo librarse de todo esto. Y por eso hemos presentado en el estudio anterior que la gracia no existe, porque todas las legislaciones de la Torah me indican un proceder, cosas que tengo que hacer para poder recuperar esta posición de bendición, esta posición que ha perdido Adán, volver a ser hijo de Elohim. Eso implicando todas las demás bendiciones como le corresponde a un hijo para heredar. ¿A quién hereda? A mi padre. Mi padre no me dejó nada. ¿Vale? El único padre que llamé en mi vida es mi abuelo. Pero bueno, yo no soy su heredero. Pero fuera de mi abuelo, a quien le decía papá, padre, es el creador. Eso lo digo desde mi perspectiva porque eso es real. Fueron las únicas dos personas a quien yo llamé padre en mi existencia, al creador y a mi abuelo. ¿Vale? Por lo tanto, como hijo del Elohim de Israel, Elohim viviente, imagínate ser heredero del creador, el dueño o el príncipe, que en este caso es Yeshua, al ser hijo de su padre, pues también hereda todo lo que tiene su papá. Y si yo soy hijo del príncipe, pues igual tengo acceso a través de él a todo el universo, multiverso, lo que sea que hablan estas gente por aquí de cosas que nos cuesta ver y entender porque estamos aquí bajo una tapa, una bóveda, y sinceramente les aseguro, nadie ha salido fuera de esta para ir a visitar, yo que sé, el Marte o yo que sé, otros planetas fuera de esta cúpula, de esta bóveda. Bueno, pero llegará el momento, 1000 años más tarde, cuando vamos a tener acceso a toda esta gerencia. Esta es la ketubá, el contrato de la ketubá, que una novia, en este caso Israel, la tiene como bendición promesa para cuando entrará a beneficiar, cuando se completa todo el ritual de boda. Para un hijo de Israel, aunque éste llegó a sumergirse en la pobreza, a causa de su mala conducta, obviamente, su mal pensar y el mal hablar, la misericordia del Elohim de Israel, debido a la alianza que él ha establecido con este pueblo de Israel, se le brindó una salida. Es lo que estamos estudiando, lo que nos presenta, o lo que vamos a ver en esta quinta parte del capítulo 14, en los versos que siguen. Para que el menesteroso salga de su pobreza, debe obrar en el sentido de su propia recuperación. Sea la persona la más pobre posible, cuando se trata de tzarat, es decir, del pecado, no se le exime de obligaciones y sacrificios. ¿Vale? No es, pues yo no puedo hacer nada, el Mesías obrará todo, él me viene, me saca, me salva, y yo bien, comiendo, durmiendo, ¿cómo es esto? Comiendo perdices y viviendo felices. Eso, por aquí, este dicho. Como el pobre sacrificó su bienestar a favor de un cierto placer, hablando del pueblo de Israel, de nuestro pueblo, que pasó a ser pobre, porque
le gustó mirar todas las deidades ajenas, ¿vale? Entonces sacrificó su compromiso con el Elohim viviente, con el Elohim de sus padres, para venerar a Tamuz, ¿vale?, a Baales y a la reina del cielo y a un montón otros de deidades que están nombrados por Tanaj. Entonces, como el pobre sacrificó su bienestar, renunció a estas bendiciones que están en la Torah a favor de cierto placer, ahora debe sacrificar para recuperar el favor perdido. Por eso tiene obligaciones y les corresponde tareas. Como vimos en una parte anterior, que el concepto de la gracia está totalmente inexistente en las enseñanzas bíblicas hebreas, leemos en la Torah que el mandamiento del Elohim de Israel para el pobre lo obliga a traer una ofrenda apropiada para expiar sus malos actos. Hasta el más pobre no puede presentarse delante del Elohim viviente sin una ofrenda apropiada. Aquello que sacrificaba como ofrenda era un manual de instrucción. No es solo ahí, traiga un cordero, unos pichones y ya está. No. La ofrenda de por sí era un manual de instrucción y corrección a la vez, ¿vale? Lo digo así, espero que ya tienen en cuenta las explicaciones de lo que significa las ofrendas que tenían que presentar, la de reparación, ¿vale?, que no por nada se llama así. Hay que rectificar los malos hechos, el mal proceder, el mal comportamiento, el mal obrar, hacer las paces, pero eso no significa, oh hermano, shalom, como si nada, sino como obraste mal, obra el bien. Pero para hacer este bien, eso significa el sacrificio que uno tiene que hacer de la reparación, ¿vale? Pero que ya tiene en cuenta lo que hemos explicado hasta ahora. Su ofrenda debía recordarle que todo tiene un precio. Y por todo, hasta por una bendición, uno debe obrar con sacrificios. Nada es gratis. Es decir, no hay gracia, sino una obra justa donde todo se estima por precio. Si Elohim hace su parte para ofrecerte una puerta de salida, te corresponde agarrar lo que tienes que hacer y poner mano a la obra y andar por esta senda y dejar una muestra de obediencia. Es decir, porque eso tiene un coste, pues hay que pagarlo. Recordemos que la principal obra del Mashiach era ser el Redentor para los hijos de Israel, y este fue el principal motivo por el cual él no se presentó como Elohim Todopoderoso. Sabemos que Yeshua es Adonai, pero cuando hablamos de Yeshua no hablamos de Adonai, hablamos del Mashiach, del pariente cercano, del Goel, del Redentor. ¿Por qué razón? Pues aquí en como hemos presentado desde el principio, el primer verso con el cual hemos comenzado, no les pregunto porque sé que no lo recuerdan. ¿Alguno recuerda cuál fue el primer verso que dio inicio a ese estudio? Dijo Yeshua que Moisés habló sobre mí, habló él. ¿Dónde? Aquí donde habló del pobre, para quien se dispuso un Goel, un Redentor, una ofrenda, algo que le corresponde. Estaba hablando de él mismo. Porque él vino para este pobre, para quien aquí se presentó una tregua, no una tregua, se reservó una sección dentro de estos deberes que hasta un pobre puede cumplirlo. No se le exime, no se libera un pobre por no hacer nada, para no hacer nada. Le corresponde hacer cosas. Esa es la razón por la cual Yeshua no se presentó como poderoso, sino como un pariente cercano cuyo propósito principal era rescatar a su pariente de su aflicción. Cuando Yeshua comenzó su ministerio público, comenzó citando de las escrituras cuáles eran sus obligaciones. ¿Saben cuál fue la primera cita? Con que dio comienzo a la obra de... que es lo que dijo Yeshua sobre él mismo. ¿Qué habló? Pues, si no mal recuerdo, era cuando dice que estaba leyendo el libro de Isaías. Y empieza a expresar lo que Isaías expresaba, si no mal recuerdo, creo que es el 51, capítulo 51, 61. Que vino a dar vista a los ciegos.
Exactamente. Aquí en capítulo 61, 10 capítulos más adelante, verso 1 y el verso 2, Yeshua hizo una declaración. ¿Vale? Una declaración sobre su labor, sobre su trabajo. Es decir, inició su trabajo indicando para qué vino. A favor de un pobre, de este pobre. De todo lo que presenta Isaías 61, verso 1 al 2, solo saltó un detalle. Y esto, un detalle que es profético, todos los detalles son proféticos, pero saltó algo porque no era el tiempo para aquel momento cuando él vino. No vino para aquella tarea. ¿Vale? Cuando él vino para andar entre los suyos, no vino para cumplir con este detalle que el profeta Isaías lo indica. Pero este detalle sigue siendo vigente, forma parte de la obligación de Yeshua, y este detalle está presentado en el derecho, las obligaciones que corresponde al Goel, de ser vengador de sangre, traer el día de justicia, el día de juicio, y no fue el momento para cuando él vino, pero le corresponde como tarea porque él es el Redentor, él es el Mashiach, el ungido para redimir, el pariente cercano sobre el cual todas las profecías indican. ¿Vale? La pobreza, como he dicho, es tanto material como espiritual, pero los dos tipos de pobreza son efectos de una misma actitud impía o transgresora, según vimos en los Salmos, ¿vale? Proverbios, no Salmos. Para los pobres, sean ellos de naturaleza espiritual o material, la redención les ofrece una mano abierta para que puedan dar el paso hacia recuperar su riqueza material y el dominio propio que es riqueza espiritual. Gran parte de las actividades de Yeshua se manifestó en torno a los pobres y muy poco a favor de los ricos. La riqueza a menudo obstrucciona la redención en la vida de uno que se ve, como dice, se ve en sus propios ojos sanos, o en sus propios ojos se ven ricos. El rico pues no necesita que venga uno que aparenta como igual mendigo, como si en Isaías 53 mirabas a él y volteabas la cara porque no te decían nada. ¿Sí? Aunque las escrituras te ordena al pueblo de Israel no mirar a un rico hebreo con más favor que a un pobre. El rico y el pobre, aunque se visten distinto, son tus hermanos. Tienes que tratarlos por igual, no con favores alguno. Por eso, está hablando en Isaías 53. ¿Lo mirabas? Ese es, pues, es uno entre más. Eso era el Mashiach, y con razón, vino a ser un pariente cercano. ¿Vale? Pero también había gente rica, materialmente, tenía de esto, entre los creyentes en Yeshua, en Israel, que al abrir sus corazones a la redención se enriquecieron también en su espíritu. Un caso está en Hechos capítulo 2, verso 45. Esos creyentes ricos se llenaron de bondad en sus corazones. Y en cumplimiento de la ordenanza que hemos citado de Deuteronomio capítulo 15, versos 7 al 11, proveyeron para sus prójimos más pobres. Porque es lo que dice en Deuteronomio. Siempre habrán pobres entre ti. ¿Por qué? Para probar el corazón de los creyentes ricos. ¿Cómo voy a saber que su corazón es bueno? Pues ponerle al pobre. ¿Vale? Pero no debería haber pobres, haber existido pobre. ¿Vale? Una actitud digna, puedan leerla, puedan encontrarla en hechos de cumplimiento de personas creyentes que mostraron el cumplimiento de Deuteronomio 15, versos 7 al 11. Una actitud digna está en Hechos capítulo 4, versos 32 al 37. Aquí un caso donde la persona pues sacó su corazón y eso, claro, al ofrecer a sus prójimos se enriqueció más. Aunque no debería haber existido pobreza entre los hijos de Israel, porque esta vino
no debería haber venido, pero la pobreza vino. Por eso hemos dicho, cuando se transgrede la Torá, la pobreza es consecuencia. Y porque, aunque no debería haber existido la pobreza, porque ya vino, como fue previsto, Shaul escribió que el poder de la redención, voy citando, ¿vale?, se hace más fuerte, se hace fuertemente visible entre los pobres. ¿Por qué? Porque el poder del Redentor es más fuerte manifestado entre la gente menesterosa. Por eso no significa que se debe seguir transgrediendo la Torah, para que así el poder de la Gesed, bondad, de la misericordia de Elohim se manifieste más fuerte, ¿no? ¿Qué voy a decir? Para que venga, se active la bendición de Elohim, su misericordia. ¿Seguir pecando más? Eso no es razón, ¿vale? Porque esta actitud pasa a hacer un atrevimiento, a provocar a Elohim que derrame sus bendiciones. Y eso no va a suceder. Es un lugar de provocar a Elohim a ofrecer de su gesed, de su bondad, para manifestar su poder. Va a abrir una puerta al diablo y en lugar de entrar el ruach de la santidad, entrará el ruach de la inmundicia. Eso es tentarlo, ¿vale? Por eso no hay que provocarlo. Eso decía Shaul, ¿vale? ¿Qué voy a decir? La Torah es justa, recta, buena. ¿Cuál es su propósito? Indicar el pecado. Cuando vino el conocimiento de la Torah, me hizo pecar más. Cuando me sentí más pecador, volví a la Torah y vi que esta me indica al Mashiach. Entonces me gozo. Para gozarme más, ¿qué significa? ¿Pecar más para que tenga más gozo? ¿Para sentir más el poder del Mashiach? De ninguna forma, decía Shaul, ¿no? Entonces no hay que provocar a Elohim para mostrar su misericordia. Porque para que Elohim muestre su misericordia, yo no necesito estas migajas. Si yo vuelvo a la Torah, yo no voy a necesitar de migajas de bondad. Yo voy a tener un toro engordado. Voy a abrir las puertas del cielo para que se derrame todas las bendiciones. Eso decía Elohim en Malaquías 3 al pueblo. Ponerme a prueba, es decir, sed fieles a la Torah y verán que yo cumpliré. Derramaré sobre ustedes. Entonces, cuando se cierran las puertas, como vimos en estudios anteriores, y se convierte el cielo en cobre, es porque hay inmundicia, impureza, hay transgresión, por lo tanto no hay bendición. Entonces, siempre lo he dicho, cuando uno pasa por aflicciones, por problemas del tipo que sea, físicas o mentales, de corazón, debería mirar, a ver, ¿qué tengo que rectificar? Vamos, como saben, la actitud de provocar a Elohim es condenada claramente en la Biblia. Bueno, ya hemos hablado bastante, más de media hora para hacer una introducción. Las citas no necesitan mucha explicación, por eso he dado más tiempo a explicar el significado de pobre, porque hay un apartado dentro de la ley para el pobre. No vamos a dar demasiado tiempo a lo que se presenta porque ya son los mismos principios que los hemos explicado para la gente normal. Pero aún así vamos a hacer lectura de los textos porque así corresponde, ¿vale? Como decía, hay que cumplir toda la justicia, ¿vale? Y seguir verso por verso. Levítico capítulo 14, verso 21 dice, si es pobre, ¿qué es un pobre? Pues te lo está diciendo aquí. No tiene suficientes recursos, ¿vale? Bueno, hay excusa. ¿Qué le vamos a hacer? El pobre es pobre, no tiene recursos. Dice, no tiene suficientes recursos. ¿Qué hará? Pues se le dará la gracia. No, dice, bueno, si es pobre, no tiene muchos recursos o suficiente recurso, aún así, tomará un cordero, no puede irse sin el sacrificio de Yeshua. Tiene que tomar al cordero como sacrificio de reparación, ¿vale? Por eso no hay excusa para... Dice una persona que salió de la comunidad reciente, yo le dije, si quieres salir, porque me provocó hace una semana, me voy a salir, sácame. Yo, fuiste bien recibida, si quieres salir, salga tú misma, es más de honor, de buena educación, despedirte de lo que te abrazaron, te bien recibieron. No sé qué decir.
Tomará un cordero como sacrificio de reparación. Una semana no quiso salir. Y yo le dije, pues si no quieres salir, entiendo que quieres quedarte, ¿no? Pues si te quedas, discúlpate porque me llenaste la cabeza, porque no, ¿por qué tengo que aguantar todo esto? Ping pong, me voy, no me voy, tu grupo, no hay grupo. Yo te ayudo, pero todo tiene un punto, porque la Torah, como vamos a ver, no sostiene la pereza. Uno tiene que aprender a hacer algo y hacer ese sacrificio. Pues ese le dije, toma el cordero como sacrificio de reparación. ¿No quieres salir? Ningún problema. Puedes quedarte. Discúlpate. No sé qué decir. Pero para decir que vida desgraciada, para llorar y qué cosa, que mi hija, que mi papá, que no tengo pan, que no tengo cosa, a eso sí puedes decir, ¿no? Entonces tú tienes que poner las palabras en su boca. Pues comience para cambiar tu malestar. Comienza a saber agradecer a Elohim por el poco pan que tienes. Una lonchita de pan al día. Agradece por esto. Porque por algo llegaste aquí. Y si llegaste aquí, de lo poco que tiene, comience con lo... Porque así está escrito. El que es fiel en lo poco, se le dará más. ¿Vale? Pues comience a agradecer. Bueno, me escribió. Gracias, padre. Gracias, Daniel, por así. Como en la guardería. Y son gentes mayores que yo. ¿Vale? Pero ese me tocó. Aprender a cuidar niños mayores. ¿Vale? Tuve que poner las palabras. ¿Vale? Gracias a Elohim, gracias a Adonai, gracias a Yeshua, por lo poco que tengo. Porque tengo una vida desgraciada. Porque si no lo tendrías en esta pobreza, la gente no buscaría a Elohim. ¿Vale? Pero claro, eso es solo un paso. Sacrificio de reparación. Uno tiene que aprender. Es su obligación. Yo no puedo sacar del corazón. Yo puedo poner las palabras en la boca de uno. Pero no puedo sacar de su corazón estas palabras. Yo no puedo. Yo le puedo indicar el proceder, lo que tiene que decir, lo que tiene que pensar, lo que tiene que obrar, lo que quiera hacer. Pero lo que sea que hará de lo que yo le digo no sería lo que él tiene que hacer. ¿Vale? Por eso, toma un cordero como sacrificio de reparación. Hemos visto en la aplicación anterior lo que esto significa como ofrenda mecida para hacer expiación por él. ¿Por quién? ¿Por el vecino? ¿Por mi enemigo? ¿Por mi pariente cercano? Por él mismo, porque para ti, para uno mismo lo está haciendo. ¿Quién lo tomará? Pues el sacerdote hará eso. ¿A favor de quién? De él. ¿Vale? ¿Acaso va a traer el sacerdote un cordero para el pobre? El sacerdote hará su trabajo con el cordero que le trae el pobre para él mismo. Para hacer expiación por él. Y además, porque dice, ya es mucho. Y además, como oblación, sacrificio de cereales, hemos visto, 1/10 de flor de harina. Dijo, ya está. Amasada con aceite. ¿Vale? Nunca es suficiente, siempre hay que hacer más. Por eso el concepto, todo lo que leemos, les voy leyendo así para que entiendan que la idea de gracia, donde Él hizo todo y yo no tengo que hacer nada, tiene que estar completamente borrada de la mente de un hebreo. 1 cuartillo del aceite, ¿vale? 1/10 de flor de harina amasada con aceite. 1 cuartillo, ¿qué aceite? Pues de 1 cuartillo de aceite. Todo ese trabajo que se está haciendo a favor, como dice aquí, para hacer expiación por él. En hebreo está la palabra kafer, que se traduce por expiar, por cancelar cancelar un historial, limpiar, ayudar a uno a reconciliarse, ¿vale? A perdonar, a borrar, porque si el menesteroso, el pobre, no hace ese sacrificio, no presenta ese sacrificio para él mismo, el sacerdote no puede obrar, porque yo no puedo traer para, ¿a quién tengo aquí? Hermana Araceli, un sacrificio para ella. No funciona la cosa así, porque el sacrificio ella lo tiene que presentar, porque está para su bien, porque no puedo yo cancelar algo que es de ella, le corresponde a ella hacer.
el sacerdote obrará como ayudante, como una persona que pueda hacer una tarea a favor de ella. ¿Vale? Es lo que hizo Yeshua. Pero a Yeshua hay que venir con esta actitud. Y en este caso hay que mirar cuál es el cordero apropiado. Por eso en el día 10 del mes de la Aviv se nos indica, observe bien al cordero. Porque no sea que en lugar de presentar al cordero Tamim, que es Yeshua, presentar un cordero Tumá, que es Jesús. Y decir, ese es el Mesías, mi Salvador. Hoy mismo estaba mirando algo del nombre Mi Redentor es Yeshua. Y no sé cómo lo puse en el buscador, en el navegador. Y me salió una página de YouTube de un video. Mi Redentor es Yeshua. El nombre de nuestra comunidad. ¿Vale? Y claro, abrí el video a ver qué está diciendo. Era un pastor, no sé cuál. Pastor cristiano. 5 segundos escuché. Y ya ni caso de ser una persona que cree en Yeshua. Bueno, pueden ustedes mirar en YouTube, Mi Redentor es Yeshua, les saldrá un video con un pastor. Aquí les dejé una notita que salga de esta confusión, porque ellos en realidad invocan a Yeshua, a Jesús, ni caso, aunque le llaman Yeshua, pues no es lo mismo. Están en una sopa que lo puedes llamar de esta forma, tú no estás hablando con él. ¿Vale? Por eso es importante presentar, buscar, asegurarse que tienes ese cordero. Y esa es una obra que le corresponde al menesteroso, al pobre. Si no tiene recursos, aún así, tiene que espabilarse, buscarse la vida, trabajar 3 días, porque ya puede estar en la comunidad, puede ofrecer sus servicios o prestar en cambio de un trabajo que lo harás después, ¿vale? Prestar, tienes cordero, pues préstame uno, te voy a trabajar el precio que vale para él, te lo voy a pagar doble para hacer lo mío, ¿vale? Según la ley, pues pagas por él y lo presentas por ti, ¿vale? Era un labor que no tenía, que eran por la mayoría, tenía que buscarse la vida. ¿Cómo? Se encuentran soluciones, se encuentran remedios. No puede decir no. Si quieres ser declarado limpio, debes proceder según la ley. Bueno, eso es con la palabra expiación. Se cita en Hechos capítulo 10, verso 34. Que el Elohim de Israel no hace excepción de personas. Pero entendemos en la luz de las leyes que estamos estudiando que esta afirmación no quiere decir que un pecador es recibido sin presentar ningún sacrificio. ¿Vale? El pecador que sea, por gracia, pasa a ser salvo. Es así lo que dice Shaul. Porque te está presentando un final. ¿Vale? Pero la ley te muestra cómo estás. Te indica el Mashiach y el Mashiach te dice, sí, está bien, ve a la ley. Porque el que me ama, guarda mi palabra. ¿Por qué? Porque en esta palabra se te indica cómo vivir para rectificar, qué te corresponde para rectificar tu malestar. ¿Vale? Y en la Torah nos presenta, no puedes venir delante del Elohim con las manos vacías. En las Escrituras se hace evidente que nadie se libra de la condena requerida por el pecado si no presenta un sacrificio sustitutivo. ¿Vale? La paga del pecado es la muerte. Entonces, una persona que no presenta su ofrenda, sobre la cual tiene que poner sus manos, vimos en la parte, versos anteriores, para testificar su transgresión, para así que éste vaya con su sangre, con su vida, pagando, haciendo este trueque, ¿vale? Pues se queda con, no hay expiación por él, se queda con su pecado sobre sí. Los hijos de Israel salieron de Egipto, ¿por qué? Porque sellaron con sangre la vida de sus hijos, protegieron sus casas, protegieron su familia con un sacrificio de sangre. Sin sangre no hay expiación, sin sangre no hay perdón, ¿vale? No se perdona el pecador, se perdona el pecado. No se perdona el pecado, se perdona el pecador, ¿vale? Cuando el pecador trae una ofrenda que sustituye vida por vida, como dice la ley, ¿vale? Ante el pecado, el mesorá, es decir, el leproso o el pecador, solo tiene 2 elecciones: morir él o presentar una ofrenda como sustituto expiatorio. No hay más, ¿vale? No existe una posición neutra. Esto quiere decir que nadie que no presenta a Yeshua como sustituto y
como ofrenda sustitutiva y expiatoria por su pecado, podrá seguir con vida. ¿Mm? Nadie podrá seguir con vida si no presenta como sustituto. Nadie... ¿Cómo? Nadie que no presenta Nadie que no presenta podrá seguir con vida. ese Nadie sacrificio podrá, porque no presenta. no seguirá con vida, sí. Así. Porque, claro, si quieres seguir con vida, tienes que tener a Yeshua como sustituto, como cordero. Tenerlo como abogado. Quien no presenta a Yeshua, es decir, el cordero de la redención, morirá a causa de su pecado, porque el pecado reclama la vida del pecador. El leproso que no cumple con sus deberes para ser considerado limpio, pues seguirá en el leprosario, es decir, en la muerte. Porque estar leproso es igual un muerto viviente. Era considerado, hemos visto al principio, como un muerto. Entiendan todo lo que hemos presentado hasta aquí, porque si no entendieron, pues deben volver a leer, a repasar todo este capítulo, para que entiendan los procederes. No hay sacrificio sustitutivo, uno queda en el Lodebar, en el lugar de allá, en este leprosario. Si quiere salir de allí, pues tiene que seguir con este proceder, tiene que encaminarse a cumplir con los reglamentos aquí establecidos que les corresponde en sus fases, que hemos dicho hay dos, una después de otros, una antes de entrar en el campamento, otra después de estar 7 días en la comunidad de hebreo israelita, ¿vale? En el 8º día se presentaba para completar la segunda fase del ritual de la purificación. Si no hace este proceder, seguirá, porque si no quiere hacerlo, pues seguirá en el leprosario, es decir, seguirá muerto en el mundo donde sea. La legislación para el Mesorá pobre revela una disposición bondadosa y considerada de parte del Creador como redentor, para que pudiera gozar del privilegio de la redención también los leprosos de la clase más pobres. No es solo para los ricos, sino Él provee también para los pobres. Todos esos reglamentos quiere decir que todos los que desean ser salvos tienen oportunidad para salvarse si es que aman su propia vida, si es que aman la compañía de los demás prójimos, si es que en verdad ama al Elohim viviente. Porque son las tres fases que se presentan aquí en partes dentro del ritual de purificación. Por eso hay una obra fuera del campamento a favor de su propia restauración, otra que se hace dentro del campamento como testimonio delante de los demás, mostrando que no están en peligro, que pueden recibirlo como hermano nuevamente en la sociedad, y delante de Elohim, porque a fin de cuentas tiene que ponerse a cuenta con él y ajustarse a la condición que tiene Elohim, santo para el santo. Las ofrendas del pobre tenían el mismo propósito, para enseñarle lo mismo que se le enseñaba al Mesorá, que disponía de más recursos, ¿vale? Así que por eso no hay que volver a explicar lo que ya hemos explicado, porque el sentido es el mismo, ¿vale? Hay solo dos excepciones. Tal como pueden apreciar ustedes, la redención ofrece alternativa para los que no pueden traer los 3 corderos, a menudo costosos. Pero aún así, hasta para la persona más pobre, la redención requiere que el Mesorá pobre presente un cordero para el sacrificio por la culpa. Ese es el mínimo, la obligación de cual nadie puede prescindir, ¿vale? Por eso, ¿quieres ser salvo? Cordero Yeshua. Este es el sacrificio más importante, y según hemos leído en el verso 13 de este mismo capítulo, esta ofrenda de cordero es llamada muy sagrada, ¿vale? Verso 13, capítulo 14. Léalo. El pobre podría cambiar los otros 2 corderos por 2 tortolas o 2 pichones de palomas, según vamos a leer en el siguiente verso. Aunque el hombre sea pobre, no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico como el pobre tenía que dar un cordero por la culpa. Esto nos enseña que el precio para librar al hombre no puede rebajarse. Es el mismo para el rico como para el pobre. Aquí sí, no hay excepción de personas cuando hablamos de la redención y obligaciones en cuanto a la redención.
Otro sentido donde sí hacemos excepciones. Porque hay un trabajo, no es lo mismo. La legislación para un hebreo cautivo como para un gentil cautivo. ¿Vale? Para un hebreo que vive en la casa de un sacerdote o que entra en la casa de un sacerdote, no es la misma legislación que un gentil que viene a caminar y el sacerdote le da hospedaje en su casa en el día de Pesaj o de los panes sin levadura. ¿Vale? No se le aplica el mismo trato en cuanto a acercarse a las cosas sagradas. Al hermano hebreo que es confirmado como hermano se le comparte el Pesaj, pero a un gentil que pasa por tu casa, si no entró en los vínculos del pacto, pues no se le comparte. ¿Vale? Eso para dar algún ejemplo donde sí hay excepciones. ¿Vale? No todos los casos son iguales. Por eso, cuando Shaul está hablando que Elohim no hace diferencia, entendamos la legislación que tiene que ver con la redención, con el sacrificio del cordero. ¿Vale? Aquí, como sea, para el pecado o para tener vida y ser limpiado, no puedes decir, yo no tengo recursos, te espabilas. ¿Subiste pecar? ¿Quieres vivir? ¿Qué hace uno para vivir? Pues lo que sea, si quiere vivir. Si no valoras tu vida, ni a lo de tu prójimo, tu familia, de tu hermano, la comunidad, pues no te importa. Entonces dirás, pues yo soy pobre, mi vida, te lloras de las... no te lastimas, te compadeces, pero si quieres salir adelante, te lamentas. No lastimas, lastimarse es otra cosa. Sí, pero en verdad uno que se compadece se lastima a uno mismo. Eso sí, también es verdad. Pero no va al tema. La persona que se compadece en realidad no ama su propia vida, no ama la comunidad, no ama a Elohim. Porque el que ama su vida, aunque ve su estado de miseria y de desgracia, no se complace en su estado. Aprovecha las circunstancias para ver si encuentra una salida. Hará lo que le corresponde. ¿Vale? Quien no se espabila, no lucha, no se ayuda a sí mismo, pues no puede ser ayudado. El precio, todo este proceder, obligación que le corresponde hasta el pobre, nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse. ¿Vale? Es el mismo para el rico como para el pobre. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Eso. El diablo lo sabe. Lo dijo a Job. Él dará su propia vida. Lo que sea para su propia vida, ¿no? El precio que cuesta a una persona, en realidad es la muerte del Cordero de Elohim. Porque solo por medio de la muerte de este Cordero, hablando de Yeshua, tanto el rico como el pobre podrán ser libres del pecado y purificados para poder entrar en el santuario. Es por eso que no podemos confundir. Y yo jamás voy a permitir hacer compromiso o una tregua o un puente o un ecumenismo para que así haya cierta tolerancia, para el cristiano, pobre que no sabe. ¿No? El cristiano tiene que saber que su Jesús, su Mesías, no es el mismo con el Mashiach, con Yeshua. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no voy a marcar esa diferencia, no voy a enseñar verdad, donde aquí nos ordena, el pobre tiene que coger un cordero, y este cordero tiene que ser clasificado, no puede ser el que sea. ¿Vale? Hay que elegirlo, observarlo, mirarlo, tiene que ser tamim, perfecto. ¿Vale? En la legislación sobre los corderos, pues, ¿cómo se tiene que presentar? Pues, por eso se manda ley sobre ley, poquito aquí, poquito allá. Él sabía, el que se le manda coger el cordero para la reparación, ya sabría qué tipo de cordero hay, porque otra legislación regula cómo tiene que estar el cordero. Es por eso que yo no puedo pasar por alto un poquito aquí, el otro poquito de allá, donde se marca la diferencia entre el Mashiach de Israel y el Mesías anti-Mashiach, que es el Jesús. ¿Vale? Por eso, aunque Elohim no hace excepción de personas, no puede acceder a Yeshua una persona que
ofrece a Jesús, ¿vale? Tiene que saber que lo que ofrece a Jesús ofrece a los demonios, a los Baales, a Tamuz, a un anti-Mashiach, a uno que ocupó el lugar de Yeshua y es llamado con el nombre de Yeshua. Pero aunque es llamado, no significa que va a responder Yeshua, porque en realidad él mira, aquí sí, mira el corazón de las personas. Y en su corazón ve que él venera a la Trinidad, no a él, ¿vale? Si fuera por ignorancia es otro asunto. Bueno, ley sobre ley, poquito a poquito, poquito aquí, poquito allá, hay que clasificar todos los asuntos y los espíritus, incluso de las personas ignorantes, ¿vale? Porque no se pueden meter todos en la misma sopa. No hay excepción de personas. Cuando se trata de la redención, el rico y el pobre tienen que traer ese sacrificio obligatorio, que es cosa, según el verso 13, muy sagrada. No había excepción, pero había una disminución para el pobre en la cantidad de harina requerida, puesto que se le aceptaba la 10ª parte de efa, que es más o menos 2 litros o 900 gramos, más o menos, en lugar de las 3/10 que tenía que presentar el mesorá rico, se entiende, más rico. Si este es más pobre, no significa que uno es más rico, pero bueno, lo clasificamos así para hacer una diferencia entre el que tiene más recursos, una gente normal, y uno que no tiene suficientes recursos, ¿vale? En el verso 10, aquí se ve que normalmente se tenía que presentar 3/10 de efa. El que no tiene tantos recursos podría presentar una parte de la 10ª parte de la efa. Pero otra vez aquí no hay excepción. El log o el cuartillo de aceite, que es más o menos 300 mililitros, permanecía invariable, ¿vale? El mismo cordero, los dos corderos podría ser 2 pichones, menos cantidad de harina, pero la misma cantidad de aceite, ¿vale? Lo que significa cada uno, pues en la parte anterior hemos explicado. La cantidad de aceite quedó la misma, independiente de la situación material del que se purificaba, ya que el símbolo del aceite de oliva puro no podría disminuir en significado, ¿vale? Como el cordero, que tiene que ver con Yeshua, por la reparación, porque solo él puede hacer esta expiación para enderezar la cosa, para que una persona, solo el sacerdote que declaró inmundo puede declarar puro. Por lo tanto, solo Yeshua puede hacer este trabajo, ser este sustituto, ¿vale? Para rectificar, para hacer el tikkun, ¿vale? Para restaurar las cosas malas, ¿vale? Pero aunque en este caso el sacerdote puede hacer este trabajo, como Yeshua puede hacer este trabajo, yo tengo que tomar el cordero, el correcto, y presentarlo y decir, Yeshua es mi sustituto. No sé si me entienden, ¿vale? Por eso, en otras leyes lo vamos a volver a la misma. Es decir, solo vamos a ver el mismo tema de la redención, pero de distintos ángulos, ¿vale? Trata de juntar todo lo que estamos enseñando sobre la redención, porque hablamos mucho, para ubicar cada pieza en su lugar. Al final van a ver todo así como desde arriba y van a decir, wow, tremendo. ¿Por qué la misma cantidad de aceite? ¿Qué importancia? Bueno, hemos hablado del aceite mucho en la parte anterior. En la luz del Levítico capítulo 9 hay un verso. Levítico capítulo 9, verso 2 y hasta el verso 4. 2, 3 y 4. Se hace mención de algunos detalles. En la luz de este verso, Levítico capítulo 9, verso 2 al 4, la ofrenda donde se amasa el aceite se conecta con la bendición de poder ver al Elohim de Israel. Por eso es tan importante y no se puede disminuir la cantidad ni para el rico ni para el pobre, porque a los dos se le da acceso. En cuanto se trata de la redención, no hay excepción de persona ni de bendición, ¿vale? El que entra en este proceso de redención y restauración se le brinda la promesa de ver a su Redentor, como dijo, ¿quién lo dijo? Job, ¿no? Mis ojos verá a mi Redentor. ¿Cuándo? Al final. ¿Cuándo pasará este final? Para él son 7.000 años. Bueno, menos de 7.000, ya que no vivió en el año 1.
6.000 años, digamos, ¿no? Para él, porque vivió antes de Moisés. Pero esta es una promesa, Levítico 9, verso 2 al verso 4. Esta combinación de harina con aceite se conecta con la bendición de poder, de que Elohim pueda manifestarse, dejarse ver. Es decir, si no hay lo que representa a la harina, combinada con lo que representa el aceite, ofrecidas como oblación, como mesidas, ¿vale? No hay forma alguna de alcanzar de poder ver al Elohim de Israel. A ver, que lo vea como juez y que me destruya, eso no es bueno para verlo, ¿vale? Se entiende que ver en ese sentido, porque los malos, Caifás verá a quien traspasar, ¿no? Y lo verá, como ha dicho, a la diestra de su padre, porque es lo que dice las escrituras. Cuando Yeshua vendrá, no vendrá solo, vendrá en la compañía de su padre, y sus ojos lo verán a la derecha del poder, porque va a ser honrado así. ¿Qué sucederá? Pues entrará en la presencia de un fuego consumidor. Y por eso, ¿cuál es la bendición de ver a Elohim para morir? Si no lo veo para vivir en su presencia, pues no es bueno verle. Bueno, no hay forma como evitar eso. Bueno, lo suyo es harina con aceite, mecerla, lo que representa, y así gozar de la bendición de poder ver a Elohim. Entiendan las metáforas. Levítico capítulo 14, verso 22 dice, ¿vale? Verso 21 quita la gracia, tiene que atraer corderos, harina, aceite, una cierta cantidad, pero no acaba aquí. Y 2 tortolas o 2 pichones, ¿vale? Si no tienes 2 corderos, pues no pasa nada. Tienes que presentar algo, aunque en menos valor, ¿vale? No menos precio. Algo que es de menos valor, que es más fácil, porque hemos dicho en la parte anterior, cuando Adonai presentó que se presenten 2 palomitas, no eran 2 aves difícil de encontrar, sino algo que es fácil, lo encuentras en todas partes. Aquí yo tengo una casita donde guardo madera, hay un montón de gorriones, de esto, ¿cómo se llama? Esas avecillas, ¿vale? Que están aquí. Antes había palomas, el dueño anterior. Bueno, ahí son fáciles de encontrar en todas partes del mundo. Lo más básico, Adonai dispuso al rico y al pobre al igual que encuentra. Si no tiene posibilidad de más recursos, no pasa nada. Esto sí puedes encontrarlo. Si no tienes dinero para comprar de un cazador, pues haga una trampa, encuéntralos y preséntelos, ¿vale? 2 tortolas o 2 pichones según sus recursos, ¿vale? Aún así tienes que traerlo. Uno como sacrificio por el pecado y otro por el holocausto. Se entiende que las tortolas eran más caras que los pichones, ¿vale? Por eso, según los recursos, uno compraba uno o del otro. Un pobre podría ofrecer 2 tortolas o 2 palomillos. Bueno, creo que he dicho lo mismo. 2 pichones de esas de avecillas. En lugar de los 2 corderos exigida por la ofrenda por el pecado y el holocausto. Para los que no podrían traer los 3 corderos, podrían cambiar los otros corderos con 2 tortolas. La purificación será igual, según la ley es igual, que en el caso de una persona más rica. No olvidemos que a pesar de esa excepción, no podría sustituirse el cordero de la ofrenda por la transgresión, esta de reparación. La legislación para el pobre nos enseña que independiente del estado de riqueza o pobreza, los que presentan sus ofrendas serán purificados de la misma forma y a la vista de todo el pueblo. No que el rico, pues ahí delante, y el otro, pues aquí por la espalda, atrás, detrás de la cortina, no hace falta, no. El proceder, como pueden leer, es el mismo, ¿vale? Solo se disminuye ciertas cantidades para dar cierta ventaja al que no tiene tantos recursos, ¿vale? Pero eso no afecta la integridad o la importancia de la redención a favor del redimido o lo que él tiene que sacrificar, ¿vale? Lo que es básico no se altera.
Lo que no es tan importante, aquí sí hay ciertas excepciones, ¿vale? Por eso es importante tener en cuenta los detalles. Verso 23. Al octavo día lo llevarás al sacerdote. Como la parte anterior hemos explicado el por qué. Es decir, pasan 7 días. Se han cumplido los 7 días fuera de su casa, en el medio del campamento, a la vista de todo el pueblo. Llegó el octavo día. Aquí a la entrada a la tienda del encuentro para su purificación delante de Adonai. ¿Vale? Tenía que ser llevado aquí. Cabe resaltar que el pobre llevaba su ofrenda al mismo lugar que el rico. De la misma forma, a los mismos sacerdotes que el rico que podía permitirse una ofrenda mejor. Cuando se trata de la restauración de una persona, los favores, las atenciones, los intereses personales, etc., no tienen cabida. ¿Vale? Por eso la legislación: no mirarás a la cara del hombre, no mirarás con favor, con la misma medida medirás. Y como he visto en el libro de Zacarías, Adonai detesta el uso de 2 medidas. ¿Por qué? Porque cuando se trata del derecho a la redención, la misma Torah para el hebreo como para el gentil. Es decir, hay las mismas obligaciones. Cuando se trata de cualquier otro asunto, aquí sí hay clasificaciones, donde el hebreo no puede tratarlo como al gentil, y al revés. ¿Vale? Donde a los animales hay tratos distintos, donde uno es limpio, otro es inmundo. ¿Vale? Hay clasificaciones. Donde en una hilada de trigo no puedo poner y un maíz por aquí, y un trozo de cebolla por otro lado. No. O maíz, cebolla, trigo, cada uno en su línea. No puedo mezclarlas. ¿Vale? La lana con el hilo, con el lino no se mezcla. ¿Vale? Entonces, en otros asuntos que tienen que ver con la vida, con la santidad o la inmundicia, aquí hay otros reglamentos. Cuando se trata de la redención, hay igualdad de derechos. ¿Vale? Entiendan esa separación entre las leyes. El proceder con las ofrendas requeridas nos enseña que la sangre de la ofrenda, aun sea ella más pequeña, los 2 pichones esto, tenía que ser aplicada en el mismo proceso, según el mismo proceso de purificación que hemos visto en los versos anteriores para, entendamos, el rico. ¿Vale? Si este traía un cordero y otro una palomita, pues el ritual de ungir con la sangre era el mismo. ¿Vale? Voy a leer una serie de textos ya de un tirón, teniendo en cuenta que todo este proceso ya se ha sido explicado. No voy a explicar más, porque no vamos a repetir. Verso 24, 25, bueno, hasta el 29 voy a leer. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite y los mecerá como ofrenda ante Adonai. Después de haber inmolado el cordero de sacrificio de reparación, el sacerdote tomará la sangre de la víctima de reparación y mojará el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con su dedo de su mano derecha hará ante Adonai 7 aspersiones con el aceite que tenía en la palma de su mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar del dedo derecho y el pulgar de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la víctima de reparación. Sobre la sangre, hemos visto en los versos anteriores, se untaba después el aceite. ¿Vale? En esos lugares, el óvulo, el dedo y el del pie, untará con el aceite que tiene en su mano el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho en el lugar donde puso la sangre de la víctima de la reparación. ¿Vale? Verso 29, derramará el resto de aceite que le queda en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo expiación por él ante Adonai. ¿Vale? Todo esto hemos explicado que aplica al rico, al pobre, el mismo proceder, no hay excepción. ¿Vale? La aplicación del aceite en el ritual para los pobres era igual que la descrita en el versos 15 al 18. Entendemos para el rico. Tiene el mismo significado y trae la misma enseñanza tanto para el rico como para el más pobre. ¿Vale? No hay cambio de diferencia. Por eso no hay que tratar a la hermana Hilda mejor que al hermano José cuando se trata de la redención. Aquí por igual. En cuanto a sus actos, pues aquí hablar por separado porque hay diferencias. No se pueden meter en la misma sopa. Pero cuando se trata de la redención, obligaciones por igual a los dos. ¿Vale? Para dar un ejemplo de los que están.
No quiero decir que alguno es más rico que otro. Vale, aquí todos somos pobres. Pobres en esta comunidad, no tenemos ricos. Entonces toda la legislación para los pobres aplica a nosotros y el proceder es el mismo que para los ricos. ¿Vale? ¿Vale? Verso 30. Luego ofrecerá conforme a los recursos suyos una de las tórtolas de los pichones. Si no tienen recursos de tener 2 corderos, pues aquí, según sus, traerá tórtolas o pichones. El procedimiento para realizar la ofrenda por el pecado del holocausto era el mismo que se describe en los versos 19 al 20. Ya hemos explicado, excepto que los corderos mencionados en esos dichos versos se sustituyan por aves. La presentación de la ofrenda era la misma que se menciona en el verso 20, ¿vale? Entonces, entre el verso 30 se presenta lo que se explicó ya en el verso 20. Verso 31 y 32, nos quedan 2 versos. Es decir, lo que alcanza sus recursos, uno como sacrificio por el pecado, los 2 pichones, esto, y otro como holocausto, además de la oblación, ¿vale? No se libera de presentar la ofrenda de trigo y aceite. De este modo el sacerdote hará expiación ante Adonai por aquel que se purifica. Esta es la ley de purificación para aquel que tiene llaga de lepra y cuyos recursos son limitados. ¿Vale? Hasta aquí la legislación para el leproso rico y el pobre, que se purifica una vez su sanado. Entre el poco aprecio y el desprecio hay poca diferencia, ¿vale? Voy a añadir a esta presentación algunas palabras más, porque hay que entender un poquito la actitud de una persona pobre. Entre el poco aprecio y el desprecio hay poca diferencia. Pero en esta poca diferencia se observa la actitud de una persona que ama la justicia y otra que elige la inmundicia. ¿Vale? Quiero cerrar con lo mismo para dar continuidad a lo que les presenté al principio, ¿vale? Sobre el sentido del pobre y su actitud, porque no es lo mismo y hay que aprender a separar las actitudes, porque los pobres tienen aún así, como hemos dicho, investigarles en su espíritu, porque hay actitudes distintas y no a todas las personas se le deben tratar por igual solo por el hecho que son pobres o ricos, lo que sea. Como hemos dicho, un pobre llega a ser un pobre por vivir una vida adversa a los reglamentos de la Torah. Puede que hasta ahora no sabían que el poco precio mostrado sobre tu prójimo lleva a la pobreza, es decir, al pecado. La pobreza es solo una reacción de una actividad del pecado. Y la pobreza no me refiero necesariamente, bueno, téngalo como metáfora, porque no me refiero a la pobreza económica. Eso incluye también, es así. Sino a la de toda clase de nivel mental, espiritual, del corazón, de sentimiento. En Proverbios capítulo 14, verso 21, se declara que aquel que revela, lean por favor el verso. Abren la Biblia y léanlo. Vale. Yo lo voy a explicar, pero ustedes léanlo. Aquí se declara, Proverbio 14, verso 21, se declara que aquel que revela un menosprecio hacia su hermano está cometiendo pecado. ¿Vale? Menospreciar a una persona por eso. Me tomo este tiempo porque quiero aprovechar para compartirles más de la profundidad de estas enseñanzas, de estos procederes en cual nos enseñan las escrituras. Pecado es transgresión de la Torah. Y aquí la gente baila con la Torah en la mano. Yo guardo Torah y todo ese. Yo comparto, hablo, predico, hago cosas. Torah. Bla, bla, bla. Eso es. En realidad, ¿cómo sucede esto? No sé si Silvio quería decir algo, lo activó por error. Proverbio 21, 14. El que revela menosprecio hacia su hermano comete pecado. Si alguno tiene ya la Biblia al verso, que lo lea como está, yo lo parafraseé. Dice, peca
Peca el que menosprecia a su prójimo, Dale. mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Vale. Es la Reina. Mejor que leamos el verso, que así todos escuchen. Vale, que no es algo lo que yo estoy diciendo para decir algo. Obviamente, nadie dirá que menosprecia a su prójimo. ¿Acaso alguno de ustedes me menosprecia? ¿Dirá esto? ¿Sabe cuántas personas me menosprecian aquí en la comunidad y por las redes? Ninguno dirá, yo te menosprecio, el hermano Dariel. Pero lo está haciendo. Les voy a explicar para que entiendan qué significa esto y por qué eso es pecado. No porque yo quiero decir ustedes pecan. Ustedes no pecan contra mí. Pecan en contra de la Torah. Ustedes y los que muchos otros. No pasa nada, el video Silvio estará compartiéndose en la comunidad. Se va a subir en audio y quedará en mi perfil de Facebook, Daniel Udraica, también. En el canal de YouTube En Defensa de la Verdad Hebrea también estará. Y cuando completamos este capítulo van a tener la guía de estudio. Así que si se pierde algo por la conexión, la tendrán disponible, ¿vale? Obviamente por escrito no estará lo mismo que en el audio. Siempre hay más detalle en el audio que por escrito. Nadie dirá que menosprecia a su prójimo, pero a menudo, en realidad, los actos de muchos revela que cuando no se aprecia, en realidad se desprecia. ¿Qué significa esto? Desprecio es falta de aprecio. Ustedes deben saber mejor porque hablan español. Pueden agarrar el diccionario. Yo tengo que agarrar el diccionario porque yo aprendí vuestro idioma. Y hoy tuve que mirar el RAE, el diccionario de la Real Academia Española, para ver qué es desprecio. Pues te dice, es falta de aprecio. ¿Quién me dirá? Sí, hermano, yo te aprecio. ¿Cuánto nos han dicho por aquí? Muchos. Aquí tengo una lista. Pasa. Solo falta decir palabras y ya me viene una lista de... Cuando se aprecia un consejo, el aprecio se estima en la forma como la persona convierte el consejo en un hecho. Cuando se emite un consejo y no se observa las acciones coherentes, en realidad se percibe un menosprecio. Y esto porque en realidad dicha persona no estima por precio lo que se le regala. Por eso muchos no hacen. Y como no hacen, pasa un tiempo, pasan mal, pobreza, y dice, ay hermano, mira cómo estoy, mira lo que hago. ¿Por qué sucedió esto? Porque eso dice Proverbios 14:21. Las escrituras nos enseñan principios de enseñanza. Hay principios, normas estables que se ajustan a la condición de cada uno. Cuando conocen los principios, como es Proverbios 14:21, y entiendes que pecado es menospreciar, no dar valor, no apreciar un buen consejo. Yo no aprecio, yo no tengo en cuenta el consejo. Bueno, eso no significa que yo no estimo a la persona. Me pasé por alto sus palabras de consejo. Pero al pasar por alto y no acatarlas, ¿por qué fueron dichas? Para que te haga un bien. Si no lo tuviste en cuenta, muestras que no valoras a las personas, no solo el consejo, sino tampoco a la persona, porque la palabra de uno es igual con lo que es la persona, ¿vale? Porque yo lo que estoy diciendo no es solo palabras, son lo que tengo aquí y lo que tengo aquí. Por lo tanto, lo que estoy expresando me define como ser. Si digo y no hago, soy como una persona que no tiene valor de sí mismo. Por eso se le requiere a las personas que entren en la comunidad, a todas, léalo detenidamente y diga, sí, estoy de acuerdo con las normas, o no me parecen bien, no quiero entrar porque no quiero acatar las normas, porque yo invoco y creo otros nombres, lo que sea. ¿No? Y ya se han dado cuenta que todas las personas, que fueron decenas que salieron de aquí, mostraron una actitud a través de su palabra que no le falta el samej, la columna vertebral, ¿vale? Esta estructura que sostiene su ser, ¿vale? No son coherentes lo que están diciendo con lo que están haciendo, ¿vale? En realidad no es tanto el menosprecio para una persona, para una comunidad por lo que se ofrece, sino es también para sí mismo.
porque esto es pecado, es transgresión, y el pecado te separa a ti del Creador. Proverbio 14, verso 21, un principio. A su vez, cuando se emite un consejo y no se observa las secciones coherentes, hemos dicho, en realidad se percibe un menosprecio. Y esto porque en realidad dicha persona no estima por precio lo que se le regala, ¿vale? Es lo que hemos dicho. A su vez, esto ocurre cuando la dicha persona está acostumbrada a recibir algo sin hacer nada a cambio. Me voy al consejero, le pido consejo, pero bueno, ya veré yo lo que estoy haciendo. Él es su deber para que me dé. Porque él está aquí como el pastor, tiene que dar de comer a las ovejas. ¿Qué va a hacer el pastor? Sino ¿para qué es pastor? Tiene que dar de comer a las ovejas. Si tengo gallinas, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que darle de comer. Si estoy aquí al frente, ¿qué tengo que hacer? Pues darle al que están aquí mirando. Por eso les pregunto, ¿qué están mirando? A ver, yo no soy vuestro pastor, soy vuestro hermano. Así que como estoy obrando, obren igual. Y por eso a veces me callo. Y hay silencio. A ver quién va a decir algo, porque igual tienen derecho a hablar igual que yo. Bueno, ahora entienda que así, con sutileza, les estoy diciendo algunas indirectas. Bueno, hay personas acostumbradas a no mostrar agradecimiento sin practicar lo que aprende, porque solo es una persona que habla mucho, por lo general habla mucho, pero no hacen nada. Están acostumbrados a este tipo de ser. Como dice las escrituras, este pueblo me alaban, es decir, está mi nombre en sus labios. Soñé, yo no les hablé, yo no les di sueño. Están hablando en mi nombre, yo no les mandé a hablar. Dice que me aman, pero en realidad el que me ama guarda mi Torah. Como no guarda mi Torah, en realidad no me aman. Pero ellos dicen que sí. ¿Cuándo? Malaquías 3. Me están faltando. Es decir, no me valoran, decía Elohim. Nosotros, tu pueblo, ¿cuándo? Me están robando, dice Elohim. Tenga una cuenta pendiente con el que roba y el que miente. Una lista escrita por los dos lados. ¿Cuándo nosotros? ¿No? Pues mira, por eso dice Adonai, entraré en juicio con ustedes cara a cara. Y juro, dijo, con vara de hierro reinaré sobre ustedes y me juzgaré. ¿Vale? Aunque no gusta a nadie que el pastor coge la vara y que pase una tras otra las ovejas por debajo. Yo vi por aquí cómo se pasan las ovejas por una puerta estrechita. Mirando a cada una, no puede entrar otra. Vi por aquí porque voy, ya saben algunos que voy a un rebaño de donde cogemos leche y queso y corderos cuando es el momento. Y por aquí vimos cómo pasa, no sé cómo se llama en español, una tras otra. Y la segunda pues mete la cabeza, pero no puede entrar porque solo cabe una oveja, no pueden entrar dos. ¿Vale? Hay un nombre para esta puertecita estrecha. Quien no lo vio no entiende lo que quiso decir Yeshua. Hay una puerta larga, grande para muchos, pero para las ovejas de Israel hay una bien estrecha. Ahí no entran las ideas de entrar dos ovejas. No pueden. ¿Vale? Solo de una en una. Es una enseñanza, como saben que es el lenguaje hebreo sacado de realidades. ¿Vale? Realidades que los que no las conocen pues no las entienden. Por eso malinterpretan las escrituras, como decía Shaul sobre Shaul Kefas. Pedro sobre Pablo, ¿vale? Como se conoce. ¿Vale? El que no conoce a Shaul malinterpreta sus escritos confundiéndolo con Pablo el cristiano. Bueno, así llegó nuestro pueblo por esta mala costumbre de no valorar, de no apreciar, de no mostrar agradecimiento. Así llegó nuestro pueblo y nosotros también de rico a ser pobres, porque solo fingían con sus labios amar la Torah cuando las acciones mostraban rebeldía y pecado, adversidad. En lugar de aprecio, los hechos mostraban menosprecio, es decir, no ponían precio por lo que se le ofreció de regalo. Por lo tanto, eso les
Menosprecio es pecado. Proverbios 14, verso 21. Por eso es bueno siempre comenzar la oración que sea de agradecimiento. Igual se dice que cuando hay muchos problemas en la vida de la persona es que agradecen demasiado poco. Porque cuando una persona agradece a Elohim, hay un poder en el agradecer que revierte las situaciones en bendiciones, ¿vale? Porque si el diablo solo escucha gracias Adonai, toda por bueno, incluso por las malas, el mal se queda sin poder. A ver, ¿qué puedo hacerle a este? Porque si le hago mal, hasta por eso da él las gracias. Entonces, no le da satisfacción. Le quita el gozo al mal, ¿vale? Muchos de los que declaran con sus labios que aman la Torá, que estudian, que la enseñas a otros, en realidad menosprecian sus instrucciones cuando éstas vienen por la voz de algún prójimo que le aconseja para su propio bien. Un consejo que no se aplica revela que aquel que dio el consejo no es estimado. Por lo tanto, es menospreciado, y quien menosprecia a su prójimo comete pecado, porque menosprecio, Proverbios 14, 21, principio. Quien comete pecado, independientemente del tipo de pecado, pasará a ser un pobre. Todo pobre tiene derecho a la redención y a la restauración, si es que al hacer teshuvah decide hacer un tikkun. Eso es decir, se dispone a reparar, a rectificar todo cuanto depende de él. Y aquí vemos, no sé qué hacer. Pues lee. Por eso le preguntó al hebreo, porque el hebreo tiene la Torah en sus manos, ¿vale? ¿Cómo lees en ella? Porque en esta, capítulo 14, está indicando al rico, al pobre. Yo soy rico, bueno, ¿qué voy a hacer? Al pobre, yo no soy rico, ¿qué voy a hacer? Tanto para el pobre, para el rico, cuando se trata de rectificar para la restauración de su vida en cuanto al pecado que sea, ¿vale? Hay proceder, aquí se te indica, ¿qué más? ¿Vale? Por eso termina el Tanaj diciendo la sabiduría. Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno, ¿qué otra cosa quiere Adonai de ti? Obedece, ama al rey, obedece a la Torah, ama al rey. Honra a Elohim, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues vuelve a la Torah. Esta te enseñará cómo proceder con cada uno. Con Elohim, con el rey y contigo mismo. Para aquel que pasó de ser un pobre mendigo a ser un rico en Adonai, es una bendición para él compartir con el menesteroso, con el pobre, de sus riquezas. Porque al dar con cuanto da uno, más se enriquece. Ese es el principio de recibir y dar. No importa si el pobre que recibe de estas riquezas aprecia o menosprecia, porque la mayoría tú le das. Como dimos consejo aquí en la comunidad, solo se le da. No se le pide más que prestar atención y trabajar por ello, porque lo que están haciendo aquí lo hacen para ustedes, no para mí. Porque yo para mí, como dijo Jacob, de sobra, no bastante. ¿Vale? Entonces se le da. Y lo que aprecian, para ustedes aprecian. Si siguen las indicaciones que están los 3 escalones en el grupo de Had, estudia, resume, comparte. No para los administradores que nosotros veamos a ver qué buenos discípulos sois ustedes. Si lo hacen por eso, ya han fallado el blanco, ¿vale? Esa de por sí es una instrucción o un proceder para que les ayude más de lo que saben. Más de lo que... para que se agarre en la mente de ustedes lo que hacen. Por eso se les recomienda, compártanlo. Porque a poner a trabajar lo que reciben, lo que escuchan, lo que aprenden, lo que estudian, dar los estudios, hacer trabajo con esto, dará a otro, encontrarán algunas dificultades, algunos problemas, que no es bueno para ponerlo aquí a la pared. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Solo para mostrarle, tiene que abrir la mente más, para fortalecer más algunos puntos donde se encuentra que no tiene tanta fortaleza. Vuelven de vuelta, se le realimentará, se le ayudará a fortalecerse en aquel, vuelven con energía y ganarán la victoria. Por aquí el hermano Carlos, ¿no? Por aquí el hermano Rips, que sé que me escucha.
dio testimonio de esto cuando tuvo en cuenta las indicaciones. No hay nada que puede refutar estas armas, que hacerle frente. ¿Por qué? Porque son la bendición que fue entregada a este pueblo. Y por eso este pueblo, así como está, va a salir vencedor siempre y cuando tienen al Elohim de los ejércitos del lado de ellos y guardan la Torah. Se disponen en la condición de hacer Shema, de verdad. Aplicar. Todo tipo de transgresión llevará a la pobreza mental, espiritual, del corazón, y no tiene fortaleza uno. Se les cansará las manos de orar, de estudiar, de hablar, de compartir. ¿Para qué? Total, no viene nadie. Total, nadie mira en mi Facebook. Total, nadie da me gusta. No tienes que trabajar para que uno te gusta, te dé me gusta, o para que comparta lo tuyo. Tienes que trabajar porque eres un siervo, trabajas para el Elohim. Siembra sin mirar atrás. Sin ver, a ver quién me escucha, a ver quién me sigue. ¿Cuántos? Por eso ya saben que aquí no buscamos seguidores en la comunidad. Y no nos importa pues sacar personas. ¿Vale? No porque traemos a la gente para eliminarlos del grupo. Quien no piensa así lo piensa mal. Tenemos un propósito. Para ayudar a aquel menesteroso que quiere enriquecerse. El que quiere salir adelante. Quien no quiere salir adelante es porque no ama su vida, no ama al otro, a su prójimo hermano, a la comunidad, a Elohim. Y por lo tanto no podemos ayudar a quien no se quiere ayudar. Pero para quien quiere ser ayudado, pues aquí hay más de unos testigos que han recibido todo el apoyo cuanto han querido. ¿Vale? Cuando han dejado de querer, de pedir, he dicho, están contentos. No quieren más. Bueno, que se complazca uno con lo que sabe Irina, por ejemplo. Se queda con el nivel, pues si no pide más, pues no pasa nada. Está el derecho de cada uno. ¿Vale? Da un ejemplo. Porque no por nada la pregunté cuántas horas de grabación con lo que te hemos hablado tienes. 160 audios, decía. Claro. Lo dije para despertar la envidia de algunos. Para decir que uno se diga, yo también quiero tanto. Tantos audios, es tanta enseñanza que le hemos brindado. ¿Vale? Eso no significa que si ella es rica, no se le va a brindar lo mismo a Silvia, ¿vale? Que es el último, que hoy vino por primera vez aquí en directo, que volvió a la comunidad de hecho, ¿vale? Espero que se convierta en un rico y a los demás. Por eso, no miramos la cara del hombre y con la misma medida tratamos cuando vemos la disposición de un pobre dispuesto a traer lo que la Torah les manda. Así que no es importante tanto para el que tiene que dar, para el que ofrece, no es importante si el pobre que recibe de esas riquezas aprecia o menosprecia, porque la bendición vendrá de todas formas sobre aquel que da sin esperar algo a cambio. Igual es, dejaré aquí Proverbio 28, verso 27. Y recuerda aquello que hemos enseñado sobre el significado de la consonante Gimel, ¿vale? Porque Gimel igual se refiere a un rico que ofrece al pobre que viene detrás, ¿vale? Para darle de su riqueza y enriquecerle para convertirlo a su vez en una fuente de bendición, en un rico, porque es lo que hace la verdad hebrea, no la que sea, porque por ahí hay muchas verdades, ¿vale? Por eso, en defensa de la verdad hebrea. Porque esta verdad hebrea capacita a una persona, lo enriquece. ¿Para qué? ¿Con qué hemos terminado la parte anterior? No les pregunto, ¿vale? Les voy a recordar que el que recibe tiene que ayudar a los demás a que reciban también y instruirles para que a su vez se convierta en tener a dar, para dar a los demás. El que escucha que diga ven. Es como termina el Apocalipsis, ¿vale? No por nada, por supuesto que por reglamento de justicia, la ayuda de la clase que sea, bueno, sea espiritual o física independiente de la clase que sea, fuera,
tenía que ser o tiene que ser acordada a los que la merecen. Porque la legislación hebrea nunca fomentaba la pereza, nunca alimentaba el espíritu de la pereza del tipo que sea. Porque la persona está acostumbrada a recibir. Quien está acostumbrada a recibir, que aprenda a dar. Porque si damos y te conviertes en un mar muerto, como todo lo que entra del río de agua viva en agua salada, en el agua del mar muerto, muere. Porque esa es demasiado salada. Una persona que no da a otros, porque está acostumbrada a solo recibir, y dice, yo soy yo el cuidador de mi prójimo. Recibe tzedaka, y como está acostumbrado, cuando se le cuestiona, cuando se le pregunta, ¿qué haces con la tzedaka? ¿Cómo la usas? Dije, ¿me estás juzgando? Me voy de la comunidad. Ya conocen de lo que estoy hablando, ¿vale? No hace falta 250 audios. ¿Vale? Así que debería darles un poquito de envidia, digo yo, en buen sentido. Para que después de un tiempo puedan decir, pueda decir el hermano Juan, por ejemplo, yo también tengo 250 audios del hermano Daniel. ¿Vale? Sé que por aquí Diana tiene muchos y algunos otros. Pero no les pregunto de las cuentas, porque creo que por aquí nadie alcanzó esta cifra. Vale, pero bueno, espabilense. No por nada enseñaba Shaul a los creyentes en Yeshua que estaban en Tesalónica, ¿vale? Si alguien no quiere trabajar, dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿vale? Es fácil. El que no produce algo con lo que recibe aquí, ¿para qué recibe tanto? No necesita alimentarse aquí en la comunidad. Puede quedarse a seguirnos por Facebook, por YouTube, coger las migajas por aquí, ¿vale? Pero ¿para qué necesita estar en medio de la comunidad o en el grupo donde no activa? Están en el grupo de HAD, no hacen su trabajo, fuera. Porque hay una norma, hay un compromiso. El que se va a su labor, a su trabajo, pero no hace nada, solo escucha aquí al jefe diciéndole, tiene que hacer tal y tal y tal, y no hace, pues a un cierto momento va a quedar desempleado. Viene a la escuela, se le demanda deberes, y dice, bueno, a ver qué escuchaste, vamos a hacer resumen de toda la enseñanza que hemos dado sobre física cuántica. Yo qué sé que se me ocurre. ¿Vale? A ver, lo que escriben. No hay apuntes, no se presenta nadie a la clase. Pues repetentes. ¿O cómo se dice? ¿No? ¿Cómo se dice? Que no le pasa el curso. Que tiene que repetir el curso. Suspendido. ¿No? Suspendidos. Suspensos. Es sencillo. ¿Vale? En este mundo se sigue un proceder. Y cuanto más aquí nosotros, que tenemos un montón de legislaciones. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 verso 10. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. No fomentar el espíritu de mendigo, no alimentar la pereza, no tener tregua con quien no valora las enseñanzas a fin de convertirlas en su forma de vivir, no seguir derramando recursos sobre quien no revela una actitud deseosa hacia la vida eterna. Esas son instrucciones que nos comparten las Escrituras. Extender una mano hacia el pobre que revela. ¿Qué hace el pobre? Cuando le das una limosna, una tzedaka, pues extiende la mano. ¿Vale? Extender una mano hacia un pobre que no revela prácticamente con el levantar de su mano, que desea más que los recursos, ¿vale? Porque recibir una tzedaka es una instrucción. No es malo dar y que otro reciba. Pero si no ves que cuando extiende su mano, no quiere más que el mero dinero, sino que quiere agarrarse de algo para levantarse a fin de enriquecerse, para poder ayudar a su vez, pues no es la actitud digna que enseña la Torah al que da, ¿vale? Hay que dar
pero mirar si el que extiende la mano quiere de aquí elevarse, porque si no, le haces un bien para el momento, pero no edificas para su vida eterna, ¿vale? Estamos llamados a dar, ¿vale? Porque hay bendición al dar independiente, porque es lo que hace Gesed, pero igual, más que dar para que uno tenga de comer o pagar o comprarse una pastilla o lo que sea, ver su espíritu para levantarlo, ayudarlo a levantarse para que puedan vivir, enriquecerse, ¿vale? Irina, ¿quería decir algo? Sí, Daniel, estaba pensando ahora en lo que estabas diciendo, y no solamente somos llamados a dar, sino llamados a multiplicar. Porque hay pobres que extienden la mano, tú le das, y no tienen la actitud de voy a multiplicar eso que recibí, voy a hacer algo con ello para multiplicarlo para mí mismo y para ayudar a otros, ¿no? Entonces siguen con la mano extendida ahí esperando que tú siempre le des y no hacen nada con eso, se lo gastan todo. Entonces eso es algo importante también que estaba pensando mientras hablabas. Por eso decía que hay personas que están acostumbradas a recibir del pastor. Y si el pastor no hace nada, se quedan aquí como mirando, ¿vale? Esperando que le ponga algo de comer en la boca, ¿vale? Que le diga lo que tiene que hacer. Aquí todos tenemos que saber qué tenemos que hacer, ¿vale? Y con lo que uno tiene que actuar. Sé cantarse, alabarse, orarse, lo que sea. Puedo hacerlo. Que no puedo hablar, pues puedo orar. Puedo pensar, puedo decir algo. No solo poner este. Este es lo más fácil. Espera que no se me va aquí, ¿no? Es fácil decir, bueno. Pero ¿qué sienten mejor? ¿Cómo recibe mejor? ¿Poner un dedito, una palmadita o decir gracias hermana Araceli gracias hermano Gamaliel, aquí está el esposo, la esposa, por disponerse a dedicar tiempo, vuestro recurso para pagar esta sala porque tiene su coste, ¿verdad? No es grande, pero tiene un coste, ¿verdad? Eso sería, ¿qué es más fácil decir esto? No es, me equivoqué, vale. Qué bien, o decirles unas palabras. Yo seguramente que decir un aprecio con las palabras es más que decir, ¿eh? Gracias hermano Juan, hermano José por los cantos, hermanita por aquí pequeña, Mari Eurimar, ¿eh? No hemos escuchado bien al principio la música porque estaba lejos del micrófono, pero ya conocemos su voz. Es hermoso aplaudir, pero si no veo la imagen, escucho él, ¿no? Mejor escuchar, transmite más. Eso es lo que se percibe, eso es lo que da nota de somos un ejad, somos una familia. Eso es el sentimiento que, para terminar con esto, que los hermanos del ejército israelí pues esperan ver esta unidad. Como decía un dicho, ¿vale? Puedo vivir lejos de Israel, como nosotros podemos vivir aquí en Rumanía, aunque nuestro pueblo está allí, aunque tenemos ciudadanía rumana, no es nuestro país, aunque tenemos una casa, nuestra casa estará allí, ¿vale? Pero no podemos vivir lejos de Israel, pero no podemos vivir sin Israel, ¿vale? Ese es el corazón, el sentimiento de un hebreo que busca a su hebreo, de un mendigo que es hebreo, ¿vale? Un mendigo, ¿cómo se llama? Un pobre, ¿vale? Que es un hebreo, tiene la actitud de Jacob. Jacob es un luchador. No importa dónde está en lo de bar, como sea, tiene la actitud de salir adelante. No importa que el día de hoy es una tormenta en mi vida. Pues miro que ayer Elohim alumbró, ¿vale? Como vimos en la parte anterior. Si Él alumbra sobre nosotros, no importa la tormenta hoy, porque la luz resplandece en la oscuridad, ¿vale? Entonces saldrá la luz de adentro, aunque hay tormenta alrededor, te gozarás en medio de ella, y a la frente de mis enemigos, como decía David, mi cabeza está ungida y yo reboso de gozo, de alegría, aunque el Islam, los árabes, el que sea, el de Daesh, el que sea el islámico de Hamas, goza por la muerte, nosotros sí gozamos por la vida y nos gozamos por los que viven. Y los que tienen ese espíritu, pues hay que aprovechar la mano para levantarlos, porque por algo se encuentra allí.
Y por algo nosotros tenemos que extender la mano hacia ellos. Así que al hacerles un favor, nos hacemos un favor. Al extender las manos, el pobre se hace un favor a ellos mismos, se ayuda a sí mismo. Y yo me ayudo a mí mismo porque al disponerme a hacerle bien a un pobre, me protejo para que el mal no me diga, mira qué rico estás, qué bueno, puedes dar a otro. Mira qué condición, como decía el rico en la parábola. ¿Vale? Yo no soy como este pobre. ¿Vale? Ya es un problema y hay que evitar los extremos. Por eso las legislaciones de la Torá no son para limitar la libertad de uno. Espero verte más a menudo por aquí y que puedas disfrutar de todo el estudio que estará disponible. Puedes encontrarlo en mi Facebook, todos los audios, y en el canal de YouTube también. Y en la comunidad puedes escuchar el audio ya que terminamos ahora. Esa es la actitud de un vencedor. ¿Vale? No importa si es rico o pobre, la legislación está diseñada para ayudarles a mejorar. Enseña al sabio, será más sabio. Enseña al pobre y se hará rico. ¿Vale? Porque depositas la verdad y si quiere enriquecerse se convertirá en fuente de bendición para los demás. ¿Vale? Bueno, hermanos, hasta aquí con la instrucción sobre el proceder con aquellos que se tenía que limpiar de su mal proceder, ¿vale? Para volver a ser aceptados dentro de sí mismo como personas, imagen de sí, dentro de la comunidad, para ser aceptado por los demás y delante de Elohim, ¿vale? Serán los 3 puntos que tenía en vista este proceder con la limpieza para el Metzorá sanado, ¿vale? Con el siguiente Shabbat, bueno, el siguiente, ¿no? Creo que va a ser dentro de 2 semanas. Vamos a ver dentro de una semana quién va a hablar. Pero probablemente dentro de 2 semanas vamos a seguir con los versos a continuación, porque nos queda, para completar este capítulo 14, ver la tercera sección del reglamento para la lepra, en este caso sobre las paredes de una casa. Bueno, más o menos tendrá el mismo sentido que sobre la piel, sobre la ropa, pero aún así tenemos que proceder con las indicaciones para completar la lectura y ver si Adonai nos quiere brindar algo más, traer más enseñanza al respecto. Bueno, aquí vamos a dejar el audio para la comunidad y para los de YouTube, y nos vamos a quedar aquí entre nosotros para beneficiar de esta intimidad, de esta comunión, como de costumbre, ¿qué?